En el camino, en la ruta al Congreso 2020, ya está con nosotros Norma Barúa. Ella es de Vamos Perú, está con el número 4, postulando con el número 4, es doctora en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad de San Marcos y magíster también en literatura peruana y latinoamericana. Norma, ¿cómo estás? Muy buenas bien, tardes, un gusto saludarte, bienvenida. De igual manera, gracias. Bienvenida, realmente hay que adecentar la política en nuestro país. La política está muy venida menos, nos han tocado en los últimos años congresistas desilustrados, totalmente, si es que existe la palabra desilustrados, totalmente, que no sabían ni siquiera expresarse, no sabían leer y mucho menos pues desmenuzar un contenido de lo que hablaban, porque todo el trabajo ha sido al final hecho por los asesores. Por los asesores, la mayoría de los casos. Bueno, hay gente que tiene el valor de la experiencia de vida, eso no hay que descartarlo tampoco, ¿no? Hay gente que se ha hecho a sí misma, son autodidactas, pero en general es preferible tener un congreso con gente que esté capacitada y sobre todo que esté capacitada en el ámbito político, que eso es lo que hace falta, ¿no? Gente que tenga un interés en la política, que se haya ilustrado en la política, que haya seguido, y especialmente desde las canteras de los partidos políticos que no existen, o por lo menos son muy pocos los que tienen ese tipo de programas, ¿no? Y por eso es que hay esa cantidad de gente que se podría decir son hechos casi de manera primitiva, sí, ¿no? sí. Un tipo de primitivismo político, ¿no? En donde no hay conocimiento de las leyes, no hay conocimiento del procedimiento, no hay conocimiento de cuáles son las reglas del juego de la democracia. Es que no la tenemos, es que tenemos 40 años de vida democrática, o sea, vamos a cumplir 40 años, Norma, y todavía tenemos una vida incipiente, o sea, tú por lo menos tú dices 40 años en el ser humano, tú dices, bueno, el hombre ya está agarrando la madurez, claro, ¿no? Pero en nuestra vida democrática ni siquiera estamos como adolescentes, porque estamos como niños con una democracia revuelta totalmente. Bueno, si nosotros hablamos sobre lo que es historia de la democracia, en realidad nosotros, el Perú está en pañales. En pañales, totalmente. En pañales. ¿Por qué? Porque la democracia aquí en el país no ha tenido una trayectoria histórica, como ha tenido en otras partes del mundo, ¿no? Especialmente en Europa y en Norteamérica, en donde sí se ha trabajado lo que es el sentido democrático. ¿Y a qué me refiero con el sentido democrático? Es el sentido del saber ganar y el saber perder, que aquí en el país no lo tenemos. No. Si el candidato de tu preferencia no gana, entonces te sientes frustrado y no quieres trabajar con él, no quieres unir fuerzas. Y encima lo destruyes. Sí, ese es el problema. Y en el paso, ¿no? Al destruir a tu enemigo, estás destruyendo el país. Entonces, no tenemos conocimiento de lo que es democracia. Y si podemos, como dije, si podemos patear el tablero, lo hacemos. ¿No? Ahora, hay un mal concepto porque decimos, somos un país democrático, por eso tenemos 21 partidos políticos. Eso no es democracia. Una democracia es tener la menos cantidad de partidos políticos, ¿no? Y no tener una población tan fragmentada como la tenemos hoy, porque los peruanos podemos vivir en el Perú, pero estamos fragmentados porque somos del partido del color naranja, del partido del color verde, del partido del color celeste y X cosas. Bueno, el tunante decía que nosotros lo que teníamos era el fulanismo, ¿no? Aquí en el país se trabaja a partir de las figuras, de la figura política, y ellos son los que manejan, se podría decir, el espectro. Por ejemplo, ¿no? Tenemos a Haya de la Torre, que trae el APRA, que es el partido con mayor trayectoria política. Luego tienes a Bedoya Reyes con el PPC, luego tienes y así diferentes figuras que lo que hacen es
traen a su alrededor un grupo de gente y luego hacen la ideología, cuando debería ser al revés. Debería existir primero la ideología, debería existir una forma de pensamiento político que forme, ¿no?, a la gente, que forme a los políticos, y recién ahí es donde se da realmente un partido y una forma de pensar política democrática. Exacto, pero está mal pues porque nosotros primero pensamos cuál va a ser la ideología entre 50, que uno es de derecha, uno de izquierda, uno de centro derecha, otro es social cristiano, el otro demócrata. Por poco de social, arriba y abajo del ¿no? centro. Exacto, y entre todo eso sacas una mezcolanza y armas tu partido político. Al final no hay una identidad. No la hay. Como sucede hoy día. Así es, ¿no? así es. Entonces, y le decimos a la gente, tienes que votar por él, porque él te conviene. Así es. ¿No? O sea, así de 50 ideologías sacaste un mamotreto y sobre eso tienes que votar. Y claro, estamos mal. Claro. Estamos mal. Claro. Ese es uno de mis proyectos a largo plazo. Es decir, crear un partido en donde no se den los fulanismos, sino que sea partido con una mística, con una filosofía, ¿no? Y sobre todo que tenga esa generosidad de no ser yo el que esté, ¿no?, sino que sea el pueblo, que sea el Perú. Ese es uno de mis proyectos a largo plazo. Tú tienes un APRA que fue Alan García. Sí, ¿ya? O un Aya de la Torre primero y un Alan García. Y un Alan García. Tú tienes, que respeto muchísimo al presidente Belaúnde, pero tú tienes una Acción Popular que es Fernando Belaúnde Terry. Así tienes es. un PPC que es Luis Bedoya Reyes. Así es. Pero no hay un PPC, una Acción Popular que tiene una filosofía, simpatizantes que siguen una no, tienes figuras. Así es, tienes, ¿no?, figuras, ¿no? Por ejemplo, ahora la figura que más salta en el APRA es Mulder, ¿no? En el PPC, bueno, están ahí Bengolea, Lourdes, ¿no? Bueno, Bengolea creo que me parece es invitado, si no me equivoco. No, creo que es PPCista. Me parece, sí, no, me confundo con tantos, como tú dices, con tantos partidos que hay y que están con gente invitada, ¿no? Que eso es otra aberración que yo considero que no se debe dar. ¿Cómo puedes tú invitar a alguien y estando en los puestos que son claves, que luego después, más tarde, puede decir, miren, yo fui invitado, ya no quiero participar en este partido? Y ya está representando a la gente en el Congreso. Pero ¿qué pasa con los de atrás? O sea, que yo no valgo en este partido, que tienen que traer un invitado, no tengo la capacidad necesaria para yo poder ocupar un puesto. Gánate el puesto. Por supuesto me lo gano, pero yo no te voy a traer un invitado, pues. Exacto. No, pero claro, los invitados, lo que sucede es que jalan gente. Eso es lo que pasa con los invitados, ellos jalan gente. Pero mal, pues, Norma, porque acá estamos hablando de partidos sin identidad. Así es. Así ¿ya? es. Porque yo mañana formo el partido del Pape Pipo Pu y voy a invitar a Norma. Sí. Como es literata, sí, la voy a invitar a Norma, ¿no? Y que ella también me encamine un poco mi ideología. Sí. Y por ahí jalo, no sé, a Perico de los Palotes también, pero claro, está mal. Claro, tenemos está una mal. Política, sí, un mamarracho de política en nuestro país. Y lamentablemente. Es por eso que hemos tenido estos gobiernos. Así es. Exactamente eso es lo que ha sucedido. Yo no le echo la culpa a los partidos, lo que creo que sí debemos es hacer un mea culpa desde ahora y comenzar a limpiar la política. Tú lo has dicho al principio, al inicio de la entrevista, hay que limpiar la política y eso es lo que yo quiero hacer. Yo quiero limpiar la política y elevar el tono de la política, elevarlo a que entiendan que esto no es un juego. Esto no, la política no es un juego, está de por medio vidas humanas, gente que está esperando, ¿no?, que el país, que los gobernantes hagan algo. Y lo único que ven es una pugna entre los diferentes poderes. Y mientras tanto... Hay gente que dice que el Congreso de la República parece un centro de rehabilitación. Porque entra gente con procesos penales, con procesos abiertos, porque le pegó a la mujer, porque no le dio la pensión al hijo. Entonces,
más o menos es la imagen que manejas del Bueno, Congreso. en el Ejecutivo es más o menos lo mismo, ¿eh? O Claro. sea, no es que sea solamente en el Parlamento, en el No en la Ejecutivo. Casa de las Flores, Sí, así es. Entonces, y en el poder judicial también hay, o sea, somos seres humanos con nuestras fallas. Eso hay que saber separar. Hay que separar la vida privada de la vida pública, Sí. ¿no? Sí. Pero la persona que entra a la política debe estar al tanto de que su vida privada va a estar después al ojo público. Exacto, va a estar en el ojo público, y eso va a reflejar. Y bien dice el dicho, ¿no? La mujer del César no solamente debe serlo, sino parecerlo. Y eso es ¿no? importantísimo. Es importantísimo. Norma, el tiempo en la televisión es tirando, pero todavía nos quedan algunos minutos. Sí. Estamos preparándonos para el Bicentenario, pero no estamos reconociendo, pues estamos hablando de la comida del Bicentenario, la comida del Perú, como si los operanos fuéramos seres de comida nada más, ¿no? Estamos hablando de las casonas antiguas y los monumentos que ya se están cayendo. De aquí al 21 seguro ya no va a haber ninguno, pero no estamos tomando en cuenta nuestros literatos del Bicentenario, Ajá. que es lo más triste. Así es. Yo a veces me río cuando armamos ferias de libros internacionales y por ahí pues ya jalamos a uno representativo para que adorne pero no hay. Y hoy nuestros literatos actuales, jóvenes, que tienen muy buena pluma, están quedándose de lado. Y tú dices, ¿dónde está el Ministerio de Cultura? ¿Dónde está el Ministerio de Educación? Yo también quisiera saber dónde está el Ministerio de Cultura. La verdad que estuve en muy malas manos últimamente, y no lo digo solamente... Es como un premio, ¿no? El Ministerio de Cultura, porque me has apoyado, porque eres mi amigo. Me parece que así fuera, y no lo digo por el último ministro, lo digo por los varios últimos ministros, por todo lo que han pasado, salvo la señora Bácula, que hizo un muy buen papel, y ella es una excelente profesional de la cultura. Pero después, la verdad es que el Ministerio de Cultura es un ministerio que, como si fuera un cajón desastre, han metido todo, ¿no? Han metido todo. Inclusive es un ministerio que se duplica con el Ministerio de la Mujer, Sí. porque en el Ministerio de Cultura están también las poblaciones vulnerables y en el Ministerio de la Mujer también. Entonces, ¿en qué estamos? Y también duplica con funciones del Ministerio de Educación. Pero es que no lo hemos... ahí tenemos un mal concepto, porque hablamos en uno, tiene que ser poblaciones vulnerables, las mujeres maltratadas, los niños que no tienen para comer. Y en el Ministerio de Cultura, poblaciones vulnerables, estas poblaciones que están expuestas ya a la extinción, Claro. nuestros chipivos, nuestros Claro. indígenas, nuestras Así es. culturas. Exacto. O sea, pero no lo definen porque ahora No. todo lo meten en el mismo saco. Así es. Bueno, la cultura, lamentablemente, como tú lo has dicho, es el furgón de cola, ¿no? Y nosotros no entendemos que somos un país con una de las culturas o una de las historias culturales más ricas. Sí. Nuestras raíces son milenarias y no sabemos, no lo conocemos, ¿qué es lo peor? No lo conocemos. Y yo soy la primera en decir, no he ido a Carala, por si acaso. No. No he ido a Carala y debo ir. Pero también una de las interrogantes que yo me hago. ¿Qué es lo que queremos nosotros para nuestro país? La cultura que nosotros tenemos es parte de nuestra identidad. No, pero la estamos dejando de lado, nos avergonzamos. No la estamos dejando de lado, la estamos destruyendo, que es lo peor. Claro, o sea, las dos cosas de la mano, porque, sí. O sea, tú la destruyes porque también la dejas de lado. La dejas de lado. Y un Exacto. pueblo sin cultura es como un ser humano sin identidad, Claro, sin DNI. no tienes historia. O la historia la vas borrando. ¿No? La vas borrando. Y ya no quieres saber de O sea, esa no historia. queremos ser cholos, no queremos ser serranos, no queremos ser negros. Eso para mí es secundario. Yo quiero ser peruana. Exacto. El ser peruano es ser cholo, es ser indio, es ser serrano, es ser chipivo, es ser
de todo, negro, aunque ahora le dicen afroperuano. Sí, ¿no? lo han adecentado. Sí, Yo tengo no, amigos negros a los cuales le digo negros porque son negros y que no se molesten. Sí. No, pero afroperuano. Afroperuano. O sea, tú eres descendiente de africanos o tú has venido de África. No has venido de África, eres bueno, negro peruano. si vamos a eso, la población indígena ha venido del Asia. Del Asia, ¿no? Somos asioserranos. Asioamericanos. Asioamericanos, ¿no? Bueno, yo quiero ser peruana. La identidad peruana es la mezcla de todas esas razas, que ha creado una cultura riquísima. Y yo quiero preservar esa cultura. Quiero ser parte de esa cultura. Y que mis hijos y mis nietos aprendan de esa cultura. Porque esa es nuestra identidad, esa es nuestra historia y eso es lo que nos define. Qué bueno. Norma, no tenemos tiempo para más, tu cámara, y para que le digas a la gente el 26 de enero por quién tienen que votar, qué número marcar y qué el símbolo. Amigos, el 26 de enero en la urna ustedes van a votar por mí, Norma Barúa, la número 4 de la lista de Vamos Perú. Ahí nos vemos y espero su voto, espero su confianza. Muy bien. Norma Barúa, muchísimas gracias. Ojalá que tengas la oportunidad de llegar al Congreso de la República, te lo digo abiertamente, porque necesitamos gente capaz de defender nuestra cultura, gente capaz de querer en realidad adecentar esta política. Y yo siempre le pido disculpas a los jóvenes y siempre ando tras esto porque hablamos del futuro del país, pero no nos estamos preocupando del hoy. Ajá. Tú no puedes hablar de un futuro si no mejoras el hoy. Esto siempre le digo a mis alumnos allá en San Marcos. ¿Qué vas a tener? ¿Qué vas a tener? ¿Qué futuro vas a tener si hoy no siembran las bases de un buen futuro, de un buen país, de jóvenes empoderados en la política, de señoritas, de chicas, de muchachas que no nazcan para atender camas, para atender un marido, para ir a cocinar, sino que sean profesionales y que saquen adelante a su país. Que no tiene nada de malo atender al marido, pero las dos cosas van de la mano, porque claro, el marido también puede tender la cama. Te puede tender, yo cocino, yo barro, yo plancho, ya, todo lo hago muy bien, pero ese es el cambio que tenemos generacional que tenemos que tener en nuestro país. Por supuesto que sí, y yo 100% apoyo eso. Qué bueno. Norma Barúa, número 4 de Vamos Perú, ese 26 de enero, ya saben ustedes.